Nacional, por la defensa de los atributos de soberanía de la nación dominicana y del derecho de los nuestros a un futuro mejor en un proceso de desarrollo, producido por el arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita. Saludos, pueblo dominicano. Esta es otra edición de su programa Agenda Nacional, que llega a través de Telenor-América, de Multimedio, con el canal 45 de UHF, canal 62 de Telecable Nacional y canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana y sobre todo a través de Radio GZ, Broadcasting Nacional, de 730 amplitud modulada. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita. Contamos con la ayuda, como siempre, de nuestro colaborador y amigo, el licenciado Roger Ogando Piña. Muy buenos días, Roger. Estamos hoy en día de protesta. Sí, y todos los multimedianos tengan muy buenos días también. Previo arranca con no, pero yo creo que antes que nada de la información debemos decir que, como dijimos ayer, este programa viene hoy a ustedes como nuestra forma de protesta, porque hoy es el día de protesta y cada quien protesta a su manera. Nosotros hemos venido protestando desde que este programa salió al aire y desde las distintas tribunas a las cuales nosotros, por gentileza de sus productores, fuimos invitados, del curso de acción de lo que es la política económica de este gobierno. De modo que hoy es un día más. Nosotros nos hemos pasado día tras día protestando de la política económica de este gobierno. Entonces no podemos menos que sumarnos hoy a la protesta de los ciudadanos con nuestra protesta cotidiana del curso de acción de lo que hasta hoy ha sido la política económica del gobierno. Antes de entrar en las consideraciones del lugar, voy a darle una información sobre el petróleo, porque como siempre se utiliza el petróleo para asustarnos y para decir o justificar o querer justificar todo lo que se hace en contra del pueblo dominicano y decir nosotros no tenemos la culpa, eso es el petróleo por allá. Entonces la prensa de hoy trae esto: carburante, cae el precio del petróleo en casi 2%. ¿Verdad? Ahí está. Cae el precio del petróleo en casi 2%. ¿No? Y fíjense cómo se mueven estas cosas, para que ustedes vean por qué nosotros decimos que el secretario de Industria y Comercio no puede estarse llevando de lo que pasa en las bolsas de valores. Además, la ley de hidrocarburos no le dice a él que tiene que llevarse lo que pasa en la bolsa de valores. La ley de hidrocarburos le obliga a seguir la realidad de los precios a los cuales el país paga el combustible que se expende. Y como ya hemos dicho, si los embarques duran 45 días, durante 45 días tenemos que tener el mismo precio hasta que llegue el próximo embarque y hasta que desde luego este país llegue a tener una política energética que favorezca al pueblo dominicano, que estabilice los precios y que siempre lo haga en la cotización más baja, no en la más alta, que fue lo que le damos del gobierno de Leonel Fernández. De todos modos, aquí dice, el precio del petróleo bajó hoy casi 2% por una versión de que la OPEP produjo más el mes pasado y que podía volver a hacerlo si Irak continúa la política de abstenerse de exportar su crudo implantado hace 2 semanas. Es decir, que son los humores en la bolsa los que suben y bajan las cotizaciones. Y eso no es lo que influye en los precios que paga el país por su petróleo. De todos modos, es una noticia positiva, ya no tiene de dónde agarrarse ahora para justificar algún alza, porque si está bajando, entonces tendrán que bajar. Pero en fin, vamos a leer los titulares, sobre todo lo que concierne a la situación de hoy, el clima social. El clima social, dice el periódico Hoy, con sus epígrafes. Gobierno pide garantizará orden público y propiedad. Gobierno dice que garantizará orden público y propiedad. Responsabiliza
a organizadores de la protesta de los actos de violencia que puedan ocurrir. Vigilia en la tarde. Organizadores de protesta afirman que será pacífica. Las principales demandas tienen que ver con la crisis eléctrica. Bueno, el Listín Diario nos titula entonces: Mejía anuncia no subirá tarifa de luz. Perdón, precisamente yo había señalado eso. No subirá la tarifa de la luz. La coordinadora saluda medida, pero hará protestas. Acusa a Candelier de distribuir armas entre sindicalistas que califica de amarillos. Gracias. Gracias. Buenos días. Presidente advierte que no permitirá actos vandálicos ni alteración del orden. El Siglo titula: Presidente anula aumento en la tarifa eléctrica. Piden protesta sea pacífica y coordinadora ratifica el llamado a la protesta. El Nacional ayer dijo: protesta de mañana parece inevitable. Última Hora dijo: el país se encuentra en tensión. Con respecto a la política nacional, los grandes diarios de circulación nacional dice: Listín Diario, Hipólito dice Leonel es un hombre de poca vergüenza. El Siglo dice: Mejía reprende a Leonel, declara que el expresidente Leonel Fernández es responsable del muerto histórico de la privatización y lo acusó de ser el principal responsable de la crisis eléctrica. Las Fuerzas Armadas serán mantenidas al margen. Buena medida. Los soldados solo serán utilizados para enfrentar protestas populares en casos extremos. Previa consulta con el presidente Hipólito Mejía. Con respecto a la energía eléctrica, cita el periódico Hoy que las distribuidoras dan plazo al gobierno para pagar la luz. Los organismos del gobierno y las instituciones descentralizadas tienen un plazo de 10 días para pagar la facturación de electricidad o de lo contrario les será suspendido el servicio. Qué bien. Plan de obras del gobierno. El Listín Diario, comunicado de entidades de Higüey para que se definan los proyectos de las autopistas del este. Sí, no quisimos dejar de consignar ese espacio pagado, porque es muy indicativo de la forma en que se están improvisando los proyectos con los cuales se comprometen ingentes sumas de los recursos del ingreso, o sea, del fisco. Y ya lo hemos denunciado. Obviamente existe como una especie de euforia, iniciando e inventando cosas que no responden a las verdaderas necesidades del pueblo dominicano. De lo contrario, esta demanda que viene precisamente de Higüey no se estuviera dando. ¿Cuál es la causa de esa protesta? Que hay dos versiones o proyectos para el asunto de la extensión de lo que ya se está haciendo desde aquí, ¿no? Y que ya pasa por Guayacanes, Guandolio, ahorita pasará por San Pedro de Macorís, y cuando enrumbe hacia el este lejano, pues no está definido cómo es que va el curso que llevará y cómo va a impactar en las distintas comunidades de ese sector. Entonces, eso está indicando que se está improvisando. Entonces, bueno, déjeme decir lo siguiente con relación a la situación de hoy. El presidente dijo ayer que él no podía tocar los contratos, a menos que el periódico El Siglo se esté volviendo loco y haya recogido
las palabras del presidente en una forma que no sea la cabal, es decir, tal y como él las expresó. Pero yo escuché hoy al secretario técnico de la presidencia. A mi opinión, en una lamentable intervención, en un día difícil, como obviamente es el día de protesta que ha sido convocado para hoy, porque el gobierno ha sido impermeable a las posiciones de la población, como lo fue el gobierno anterior. Aquí nadie tiene a la más mínima duda de la responsabilidad del presidente Leonel Fernández, de Antonio Isa Conde, presidente de la CREP, y del grupo que desde la CREP se colocó de espaldas a la población para hacer ese despalote, sobre todo en lo que concierne a la Corporación Dominicana de Electricidad, que es lo que ha hecho crisis. Pero yo quiero decirle una cosa. Yo le escuché decir al secretario Calderón que ya ellos habían logrado que el proyecto que enviaron al Congreso, que dice que es para la modernización de los sistemas de agua potable, pero que en realidad persigue la privatización del sistema de agua potable, ya había sido aprobado. De modo que si eso se confirma, yo no sé qué más va a inventar este gobierno para irritar a la población. Porque detrás de eso va a venir la compulsión para el acceso al agua. Y el agua es más importante para el organismo humano que la comida. Un ser humano dura menos tiempo sin agua que sin comida. Digo, menos tiempo sin morirse, ¿no? Entonces resulta que ahora nos van a privatizar el agua. Nos van a llover sobre mojado. Pero el gobierno no entiende por qué el país está protestando. Yo voy a volver a leer lo que dijo el presidente. Sobre una información publicada en un diario londinense que dice que el proceso de privatización del sector eléctrico fracasó, Mejía puso en duda que la apreciación sea correcta. Entonces cree que fue un éxito. Lo menos que se le puede decir a este proceso es que fracasó. Bueno, él mismo lo confirmó hoy, ayer. Y agrega, entonces está entre comillas. No creo que el proceso haya fracasado, pero se precipitó, se festinó el proceso. No fue lo correcto que se debió hacer. Ahí hay tres apreciaciones distintas. Primero, dice él que se precipitó. Luego dice que se festinó. Ambas cosas, ambos términos parecen que son sinónimos, no son exactamente sinónimos, pero son muy parecidos. Pero después dice no fue lo correcto. Efectivamente no fue lo correcto. Porque todo ese proceso se hizo, no solamente violando la Constitución de la República, cosa que es responsabilidad de la Suprema Corte de Justicia por no haberse pronunciado, sino que fue ilegal porque violó la propia ley 141/97 sobre la llamada capitalización, que eso tiene que conocerse ahora en un tribunal ordinario, cuando un grupo de ciudadanos así lo decidamos, presentando ese expediente, que lo estamos preparando. Entonces vamos a ver, porque eso se va a dilucidar en un tribunal que no es el de la Suprema Corte, que ya sabemos cómo actúa ese grupo. Que por cierto, anoche escuchaba yo al licenciado Castillo Pantaleón, un joven jurista, en una intervención muy interesante. Ustedes saben lo que decía el licenciado Castillo, que cuando se convoque ahora el Consejo de la Magistratura, es para cambiar a la totalidad de los jueces, porque están vencidos en el plazo para el cual constitucionalmente fueron designados, que es 4 años. Y que no es verdad que son vitalicios, como ellos mismos se proclamaron. Si esa tesis, y yo no soy jurista, pero soy ciudadano dominicano, y puedo decir que si eso tiene asidero
constitucional y jurídico, los dominicanos tenemos que colocarnos detrás de esa consigna para limpiar esa Suprema Corte de Justicia. Porque estos problemas que está viviendo el país ahora comenzaron cuando la Suprema Corte de Justicia se puso de espaldas a su deber y se puso de espaldas al interés de preservar los supremos intereses de la nación dominicana, para dejarle lo suyo ahí. Pues bien, decía entonces que el presidente de la República considera que lo que se hizo no fue correcto. Y efectivamente, no fue correcto. Dice él, pero yo no tengo otra alternativa, dijo el mandatario, y a seguida se preguntó, ¿qué puedo yo hacer? No es la primera vez que el presidente no solamente se hace esa pregunta él mismo, sino que le pregunta a los periodistas, ¿y qué tú quieres que yo haga? Pero bueno, el presidente no se acaba de percatar de que él es el presidente de la República y que él no se puede hacer esa pregunta ni se la puede hacer a nadie, porque todo el mundo está esperando que él cumpla con el deber que le corresponde como presidente de la República. Y oiga lo que dice, echar para atrás lo que hizo el otro gobierno. Yo no hago eso, se respondió él mismo. Entonces, si él no va a ponerle la mano a esa vagabundería que se hizo con la Corporación Dominicana de Electricidad, con todas las evidencias, no solamente de que fue un desastre en lo técnico, que fue un desastre en lo financiero, sino de que eso estaba colado por la corrupción por los cuatro costados. Y eso no se va a tocar. Entonces, presidente, vamos a seguir en protesta. Este programa va a seguir protestando todos los días mientras esté en el aire y mientras tengamos vida. Y el país seguirá protestando porque no podemos soportarle. Pero por Dios, usted no ha visto el ultimátum que le han hecho a los gobiernos. Distribuidoras dan plazo al gobierno para pagar la luz. Los organismos del gobierno y las instituciones descentralizadas tienen un plazo de 10 días para pagar la facturación de electricidad, o de lo contrario les será suspendido el servicio. Qué bien. Sin embargo, en los periódicos de ayer, perdón, no está no traje el completo la información, pero ayer se la leímos. En la prensa de ayer salió la información de que el periódico Hoy tenía copia del informe que había rendido la compañía Itao a sus accionistas, y que con ese informe a los accionistas quedaba comprobado que no habían entrado los recursos que esa compañía estaba obligada a traer como aporte de capital. Entonces, esa es la situación, presidente, que es que usted está apuntando en la dirección equivocada. Usted está apuntando al bolsillo de los consumidores cuando plantea que tenemos que pagar. Sí, perfecto. ¿Quién ha dicho que no? Tenemos que ir a una relación en donde la energía le llegue al que paga, y si no paga no le llega energía, pero al que paga le tiene que llegar energía. Es decir, la obligación de uno es proveer energía si el otro paga, y la obligación del otro es pagar si tiene energía. Pero ese, si tiene energía, tiene otras condicionantes. Primero, tiene que ser una energía de calidad y no esta situación fluctuante. Yo quiero decirle que a menos que Unión Fenosa haya decidido sumarse a la protesta, porque hoy en el circuito donde yo vivo, a las 8 de la mañana se fue. Cuando yo llamé y pregunté, me dijeron, sí, tienen 5 horas fuera. Digo yo, ¿y por qué? Porque así está determinado en la programación. Pero dígame por qué. No nos han dicho por qué. Digo, quiere decir que cuando ustedes se llevan la energía, que de paso nos dejan sin agua,
Ustedes tampoco pueden decirle a uno el por qué. No han dicho, está muy bien, porque la pobre infeliz que está ahí tampoco tiene por qué aguantar el boche a uno y la inconformidad que uno tiene con el maltrato que se nos hace. Porque ellos tienen el derecho de llevarse la energía, sin explicarle a nadie el por qué. Cuando todo el sistema o la mayor parte de los edificios está atado al sistema eléctrico, de modo que cuando ustedes le llevan la energía, también lo dejan sin agua. Por suerte, nosotros tenemos un sistema de inversores. Nosotros somos una familia, mi esposa y yo solamente, ya nuestros hijos están casados, tienen sus hogares. Nosotros no tenemos mayores gastos. Y hicimos una inversión cuando habilitamos ese apartamento. Le pusimos un tinaco allá arriba. Quiere decir que realmente no nos quedamos sin agua. Pero los demás apartamentos se quedan sin agua. No nos quedamos sin energía porque también invertimos unos centavos en un sistema de inversores. Y entonces soportamos, aunque con precariedad, los apagones hasta que retorna la energía. Pero nosotros no tenemos por qué aceptar eso. La obligación de esa gente es proveernos la energía. Ahora bien, decíamos que esa es la situación correcta, la correlación correcta entre las dos partes, quien sea que sea el Estado o sea una empresa privada. Pero no es verdad que la población está obligada a pagar una energía sobrevaluada como la que se está pagando en la República Dominicana. Arbitrariamente. En donde nosotros, no arbitrariamente no, para responder a la corrupción y para responder esos son los elementos de costos, a las apetencias de ganancia de estos piratas de nuevo cuño que no han traído un centavo, señores. Y el gobierno no le está cobrando eso, a pesar de que el presidente, el día 17 de agosto, y no se lo voy a dejar de recordar, dijo ahí en el local de la Corporación Dominicana de Electricidad que ese dinero no había entrado al país y que él estaba reclamando que entrara y que la mitad tenía que ir al Banco de Reservas de la República, a donde el gobierno podía echarle el ojo al 50%, porque es el dueño del 50%. En realidad el gobierno es el dueño del 100% y le ha regalado el 50% a esta gente a cambio de nada. Que se sepa, porque lo que la gente piensa es que esas cosas no suceden así y que debajo de la mesa tiene que haber trasegado mucho dinero, porque la gente que estaba administrando ese proceso no son los más estúpidos de la tierra. Y yo recuerdo que el cardenal López Rodríguez, hablando del contrato del Smith Enron que se firmó cuando el gobierno de Balaguer, que fue cuando se comenzó ese tren, bueno, no fue el primer contrato que se hizo, el primero que se hizo fue a Rolando González Bunster, con las Huarcilas. Y ese señor ahora está repartido en varias empresas, ¿no? Fue de los precursores aquí de la mina de oro, de venderle energía a la Corporación Dominicana de Electricidad. Pero el Smith Enron se metió por ahí junto con Abraham Selman y toda esa gente que tienen todos plantas que son IPPs, que quiere decir en inglés Independent Power Producers, productores independientes de energía. Pero son contratos onerosos todos para la Corporación Dominicana de Electricidad, pero se nos pegan a nosotros. Entonces el alto costo de esa energía, que es el doble de lo que paga el promedio del ciudadano norteamericano, no es justo que los dominicanos estemos obligados a pagarlo. Es la obligación moral y jurídica del Estado dominicano, que es el dueño del sistema, el de hacer eficiente ese sistema. Y para eso tiene que subsidiar esa diferencia de ineficiencia producto de la corrupción a mayor medida. Hablábamos de la declaración del cardenal que dijo que ese contrato del Smith Enron, quien lo había firmado era un imbécil. Y yo le dije, Eminencia, usted es muy generoso, porque usted está presumiendo buena fe. Porque solamente un imbécil de buena fe puede firmar un contrato que le obliga a pagar la energía que el otro no ha producido, porque está instalada ahí.
aunque no funcione porque tiene fallas técnicas y eso no puede funcionar, pero está instalado ahí, entonces hay que pagarle energía instalada. Yo le dije, usted está presumiendo buena fe. No, ahí no hubo buena fe, eminencia, ahí hubo corrupción. Entonces eso viene arrastrándose y el país tiene que pagar eso. Los usuarios tenemos que pagar eso. No. Como hay una continuidad de responsabilidad del Estado, esos actos de corrupción que no han sido perseguidos, en la medida en que el gobierno de turno que está enfrentando la situación avale lo que encontró y no lo indague y no lo persiga y no enjuicie a nadie, Sanciones. entonces va a tener que subsidiar esa diferencia hasta el nivel que sea justo técnicamente que el país pague esa energía. Esa responsabilidad no la puede evadir ningún gobierno. Y entre las cosas que el presidente dijo, yo no puedo evadir mi responsabilidad. Pues presidente, esa es una de sus responsabilidades. En lo que se rescata el sistema, que siempre fue la prioridad. Y ahí es donde se puso en evidencia la mala fe del gobierno de Leonel Fernández. Porque se lo estuvimos diciendo todo el tiempo. La prioridad no es privatizar. La prioridad es rescatar el sistema eléctrico nacional de todo este proceso de deterioro que se ha acumulado durante décadas, resultado de descuido, de corrupción, de todo lo que ha pasado ahí. Porque hasta Unión Fenosa fue asesora de la Corporación Dominicana de Electricidad. O nos vamos a olvidar de eso, que fue acusada por Radamés Segura de haber desviado o dado mala cuenta de 25 millones de dólares, mientras fue asesora de la Corporación Dominicana de Electricidad, la misma a quien le adjudicaron 2 de 3 circuitos de distribución, el de norte y el de sur, a Unión Fenosa. Ah, pero no le podemos decir que no a Jesús Valdera, ¿verdad, presidente? Entonces, nuestro problema, presidente, depende de que usted se percate de que tiene una responsabilidad insoslayable de cuestionar todos esos procesos de capitalización, todos, pero comenzando con el de la energía eléctrica. Y por favor, presidente, pague la tontería esa, no le quiero llamar de otra manera, de la privatización del agua. Porque definitivamente, si caminamos por ahí, vamos a ir a una situación peor que la del día de hoy. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos. En consiguiente, ahora vamos a entrar en un comentario relacionado con lo que ha ya analizado magistralmente el arquitecto Espaillat Anita, sobre lo que Hipólito dice que Leonel es un hombre de poca vergüenza, porque el doctor Fernández le ha lanzado algunos ataques a la gestión de gobierno del ingeniero Hipólito Mejía, sobre todo en esta situación que él encuentra, él percibió que era vulnerable para lanzárselos cuando todos sabemos qué y quién es Leonel Fernández. Parece Claro. parece que en verdad, y el propio presidente se lo ha dicho, ¿no? Se lo devolvió. Que está perdiendo la memoria, ¿no? Hay que tener muy poca vergüenza, de verdad, Sí. para querer aparecer en el medio de la situación como una voz, ¿no?, que está totalmente alejada de esa situación que se está viviendo y como orientando a la población y queriendo aprovechar lo que también es innegable, que este gobierno ha dado muchísimos pasos errados, ha cometido muchos hierros. Sí. Pero eso no le da, no reivindica lo suficiente al gobierno anterior de sus culpas para que el señor Leonel Fernández aparezca ahora. Sí, y yo quería aprovechar también para apuntar sobre dos aspectos. Y es que eso podría hacer, y ojalá así sucediera, reaccionar al presidente Hipólito Mejía, porque fue bastante
cáustico cuando le devolvió la pelota, para que se percate de que la continuidad del Estado no es lo que él percibe. Fundamentalmente, la continuidad del Estado tiene una responsabilidad primaria, que es la defensa de los intereses de ese Estado. Más que nada, porque de esa defensa depende su continuidad. Y como Leonel alteró todo lo que sustentaba en términos de patrimonio al Estado Dominicano, pues la misión sería, ¿verdad?, para darle continuidad a ese mismo Estado, que el presidente se abocara entonces a revisar todo aquello que fue hecho por ese señor que ahora mismo él le ha llamado la atención Pero algo y más, le ha dicho de poca vergüenza. pero además, amigo Roger, el presidente es responsable de haber estado cubriéndole las espaldas a Leonel Fernández. Llegó incluso a decirle, cuando fue citado por un juez, que no fuera. Que no fue. Y cuando fue, él dijo, si hubiera sido yo no voy. O sea, el presidente ha llegado muy lejos, Sí. muy lejos, protegiendo lo que hizo mal el gobierno de Leonel Fernández. Ya extralimitado. Y se ha encontrado, y así le pasó, creo que en México, estando en México, que se encontraron allí, ¿no?, en ocasión de la toma de posesión de Fox. Ajá. Y él dio una declaración precisamente diciendo que entendía que el expresidente Leonel Fernández no debía ser cuestionado. Y el propio Leonel Fernández allá lo hizo quedar mal diciendo, no, yo estoy dispuesto a ir a declarar cada vez que se me llame. Es decir, ¿para qué usted se mete a estar declarando y además involucrándose en procesos que conciernen a la justicia? Correcto. Que fue parte de su compromiso. Usted dijo, yo no voy a perseguir a nadie, pero tampoco voy a defender a nadie. Ese es su deber como presidente de la República, jefe de la administración pública. Usted tiene que dejar trabajar a los procesos de la justicia. Y si alguien trabajó mal en la gestión anterior, es su deber permitir que eso vaya a pagar a los tribunales, no obstaculizarlo, pero usted ha obstaculizado eso, presidente. Entonces, bueno. Sí, nosotros no hemos señalado, no hemos apuntado estas específicas cuestiones para decirle al presidente Mejía o para indicarle al presidente Mejía cómo debe él gobernar, sino que son cosas que son puntales de la institucionalidad democrática de todo país. No es que él debe, es que él al asumir la función está constitucionalmente obligado a ejercerla de esa forma. No es como yo quiera y como quiere cuando quiera, sino es que es así y no hay otra. Por eso es que han venido todos estos conflictos, tanto dentro de los funcionarios del mismo gobierno, públicamente. Y yo voy a señalar ya para terminar el último conflicto, que es entre el mismo presidente y el secretario de Industria y Comercio. Ese flamante secretario, a que todos estamos apuntando como el individuo que está llevando por el derricadero al gobierno del ingeniero Hipólito Mejía, pero que el mismo secretario señala que él no hace nada que el propio presidente no le diga que haga. Déjame terminar ese comentario diciendo lo siguiente. El secretario Calderón, secretario técnico de la presidencia, dijo hoy en la televisión que, bueno, que el presidente no había aprobado eso, pero dijo hace 2 días en la televisión, o 3 días, el secretario Lockwood, que él no hacía nada en virtud de las facultades que la ley le da como secretario de Industria y Comercio, que es la de fijar determinados precios en materia de combustible, de energía eléctrica, etcétera, sin que el presidente se lo autorizara. O sea, él limpió su responsabilidad diciendo que todo lo que él había hecho se lo había ordenado el presidente. Claro. Hoy resulta que lo que él había anunciado, el presidente dice que él no lo había autorizado. Ajá. Y dice el secretario Calderón que el presidente va a hablar sobre muchos asuntos en el momento que él crea prudente. Y yo quisiera preguntar, ¿hay un momento más prudente que este para darle un informe a la nación de lo que usted encontró ahí?
Vamos a dejarlo ahí, vamos a darle paso a la llamada de nuestros amigos televidentes y radio oyentes. Queridos multimedianos, adelante. Primera llamada. Adelante. Buenos días. Muy buenos días. ¿Con quién ¿Cómo hablamos? estamos? El dirigente del PRD de hace 34 años. Yo ¿Perdón? no puedo comunicarme con usted, licenciado de Payá, Ajá. para hacerle una pregunta. Sí. ¿Usted renunció del PRD? Sí. Ay, qué lamentable. porque Mire, yo me fui del PRD por la misma puerta Sí, señor. por la cual Peña votó a Jacobo Magluta. Ajá. Porque yo era el presidente del Consejo Nacional de verdad. Disciplina, que él dijo que era inoperante porque no estaba dispuesto a hacer su voluntad. Y cuando él usó esos poderes extraordinarios para expulsar arbitrariamente al licenciado Magluta del PRD, por esa misma puerta se fue Paulín Espaillat. Da pena porque usted es un hombre que aportó mucho y yo siempre le he tenido un gran cariño y un gran respeto. Muchas gracias. Yo debo decir que en mi corazón y en mi mente, todo lo que yo sé en materia de política lo aprendí en el PRD. Y los principios que aprendí en el PRD, a mí no se me han olvidado como se le han olvidado a otras La personas. mayoría, gracias. Lamentablemente, pero yo estoy de acuerdo con todo lo que usted ha dicho, fíjate. Usted sabe que este problema de los apagones afecta a todo. Y yo soy de lo que digo lo mismo, que si usted se hace cómplice de un mal negocio, usted es pasible a llevar a la justicia en un futuro. Sí, Yo así estoy de mismo acuerdo es. que se revise. Y mire, yo no tengo un programa de televisión y a mí se me ha caído la campanita. Como le digo, yo me mantengo en el PRD después de 34 largos años. Pero yo estoy muy identificado con ustedes dos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos sinceramente su llamada y créame que particularmente a mí me resultan muy alentadoras. Adelante otra llamada. Sí, buenos días, arquitecto. Buenos días. Mi respeto para ustedes dos. Muchas gracias. ¿Con quién hablamos? Jesús, de Lotes y Servicios de Sabana Perdida. Adelante, Jesús. Fíjese, arquitecto, en cuanto a las distribuidoras de electricidad, aquí está sucediendo un caso raro. Aquí hay un barrio que se llama Enriquillo y otro que se llama Lotes y Servicios. En el barrio Enriquillo nunca se va la luz y no pagan. En Lotes y Servicios siempre se va la luz y pagamos. ¿Usted sabe cuál es la diferencia? Que en el barrio Enriquillo hacen desorden, rompen contadores, queman gomas. Entonces nosotros que pagamos la luz, pero somos gente que no hacemos desorden, a nosotros sí nos llevan la luz y en el barrio Enriquillo siempre hay luz. ¿Usted cree que puede ser posible esa situación? Mire, esa es una situación muy semejante a la que existe entre el atropello a la clase media, que la soporta silencioso, rebelde, ¿verdad? En su íntima Convicción. en su interior, En su íntimo fuero. pero sin manifestarlo en términos violentos, aunque cada día se va acumulando esa tensión. Que en las barriadas marginadas y misérrimas, en donde es más fácil que estalle una protesta violenta. Y entonces se cometen esas injusticias. Porque definitivamente la gente que tiene... Es exactamente también la situación de los gremios que pueden lastimar la población de una manera que el gobierno no puede ignorar. Como por ejemplo, una huelga de maestros y se paraliza toda la institución pública en el país. Y entonces tienen esa arma, pueden defender sus intereses como gremio usando el interés público. Lo mismo pasa con los médicos. Si los médicos declaran una huelga y paran los servicios de salud, también obligan al gobierno a atenderlo. Pero hay una amplia gama de empleados de la administración pública y de otros sectores de la sociedad que, enfrentados a problemas ocasionados por el gobierno, no pueden responder con ese tipo de cosas. También tiene esa misma facultad, perdón, se me quedaban, los transportistas. Los transportistas declaran una huelga de transporte público y el gobierno no la puede ignorar, tiene que atenderlo. Entonces hay esa disparidad, esa falta de equilibrio en el manejo de situaciones, porque el gobierno tiende a hacerle caso, y en este caso no es exactamente el gobierno, sino la entidad que maneja la energía en ese sector, a quienes le pueden dar una respuesta merecida. Y a los que no se la pueden dar o de alguna manera todavía no han llegado ahí, entonces se les maltrata con la punta del pie.
Pero eso será hasta un día, señor. Vamos a ver cómo se arreglan las cosas. Adelante con otra llamada. Buenas, arquitecto españanista Roger Orlando. Muy Buenos bueno. días, doctor Martínez. Yo creo que con el movimiento de protesta, espero que sea pacífico, iniciado en el día de hoy, y los organizadores hubiesen colocado como primer punto en sus peticiones el sometimiento a la justicia de Leonel Fernández por traición a la patria y su grupo de acompañantes que durante 4 años depredaron y vendieron todo el patrimonio nacional, yo creo que ese movimiento hubiese tenido una aceptación prácticamente de un 80% a nivel nacional. Pero en otra oportunidad será. Muchas gracias. Así mismo. Gracias, es. doctor. Así Estamos es. de acuerdo con eso. Adelante otra llamada. Buen día, arquitecto. Muy buenos días. ¿Cómo está, señor Gando? Muy buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Estamos aquí oyéndole como todos los días. Permítame que el arquitecto dar la bienvenida porque a los oyentes parece que se le ha olvidado. Yo no lo había hecho porque no había tenido oportunidad de comunicarme. De que usted estaba fuera del país, que lo recibimos, como siempre, en forma afectuosa, porque usted es necesario, hermano, usted no puede salir del país por ahora, a menos que no sea necesario. Muchas gracias. En realidad no tengo planificado salir. Es importante. Sí. Fíjense cuando, a través del vocero de la presidencia, el gobierno dice, o más bien el presidente dice que no tenía conocimiento de que ya había, creo que una resolución para aumentar la tarifa en un 20%. Yo no sé cuántas veces ese 20% ha sido aumentado ya. Y que de hecho, si el gobierno dice ahora que no tiene contemplado aumentarla ni ahora ni nunca, esas son sus palabras. Eso a nosotros no nos dice nada, porque eso es para apaciguar un poco en estos días. Ahorita yo voy y hace lo que le dan la gana, porque a nosotros no nos están cobrando la luz que consumimos. Incluso a la población dominicana ellos lo tienen fichado. De acuerdo al estatus que ellos piensan que uno tiene, ellos cobran la luz. Así Sí. es que ellos están cobrando luz. Así es. Sí, porque la facturación viene de acuerdo a lo que ellos quieren. Por Sí. eso dije arbitrariamente. Sí. Y cada vez el costo de la energía tiene dos factores, que es, por un lado, la cantidad de energía que se le factura, que se le supone que usted ha consumido, y del otro lado, el costo unitario de esa energía, que es al que yo me refería cuando decíamos que teníamos el costo, que es el doble de lo que paga el promedio del ciudadano norteamericano. Y el propio secretario técnico de la presidencia dijo en unas expresiones hace ya un par de semanas atrás que era la tarifa más alta del hemisferio. Exactamente. Con lo que tiene que ver con la protesta y donde hay paro y donde hay huelga, yo lo que estoy de acuerdo es con un paro cívico indefinido para dar trate con este estado de cosas que piensa borrar la nacionalidad dominicana. Y los otros, los pobres, porque yo era clase media, pues ya estoy, pero pobre abajo, somos los peores porque creemos que si nos paramos 2 o 3 días para hacerle ver a un estado de cosas como el que estamos viviendo, que están equivocados, nos vamos a morir. Y mientras como población estemos pensando con la barriga, los políticos van a hacer lo que les dé la gana de este país. Y es lamentable. Muchísimas gracias. Comparto Sí. 110% todo lo que usted ha expuesto y retomó mis palabras que yo no pude concluir porque quisimos dar oportunidad que ustedes intervinieran, pero tú lo has hecho perfectamente bien. Gracias. Adelante otra llamada, por favor. Buen día, Leopoldo. Buenos días. Buen día, Roger. Muy bueno, Contreras, ¿cómo estás? Buenos días. Estamos bien, Roger. ¿Tienes luz? Ajá. Sí, ahora mismo disfruto de la energía eléctrica, pero yo tengo un inversor aquí y una planta, porque yo Bueno. tengo mi negocio, yo trabajo equipos médicos y Sí. tengo que tener energía. Pero fíjate bien que ayer había un corre-corre en el Palacio Nacional, que parece ser que era, ¿qué te digo yo? Un intento de golpe de Estado que había. Eso era terrible, el corre-corre que había en ese palacio. Todos los jefes a nivel nacional, tanto civiles como militares, estaban ahí. Pero te voy a decir algo un poco ríspido, un poco agrio. Yo que he vivido durante toda mi existencia y he visto todo lo que ha sucedido aquí, en el pasado y en el reciente, digo lo siguiente, y estoy convencido de eso. Tú sabes ya, Leopoldo, que el taparrabo no lo tenemos, pero el taparrabo no es símbolo de estupidez ni de falta de inteligencia. El taparrabo es una vestimenta que utilizaban nuestros aborígenes, eso está claro. Mira, si al doctor Leonel Fernández Reina se le ocurre a alguien someterlo a la justicia o a este gobierno
someterlo a la justicia por el asunto de la privatización de la 13. Es muy probable que el doctor Leonel Fernández Reina salga libre de ese juicio y este gobierno salga derrocado moralmente. Porque yo soy de los que afirmo que este gobierno y este partido son tan o más responsables de lo que ha pasado aquí con las empresas del Estado que el mismo Leonel Fernández. Eso lo aseguro yo. Y tú sabes por qué es que este gobierno hace toda esa complicidad que hace con estos capitalizadores, principalmente con esta gente de Unión Fenosa, la gente de Felipe González, por esa misma razón. Pase buen día. Muy Bueno, buenos por días, eso es Andrea. que nosotros decimos que hay que aprender a decirle que no a Jesús Valdera. Y tú sabes muy bien quién fue que recomendó la configuración de la CREP y al doctor Antonio Isa Conde como presidente de la CREP. Adelante esta llamada. Aló, Sí, adelante. buen día Polín, buen día George, le habla Luis Acosta Moreto. Ah, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? No, yo pienso Polín que donde debe empezar a clarificar la situación es en la revisión de los contratos, porque ahí se va a demostrar la complicidad de los tres partidos tradicionales. Entonces, eso no se quiere tocar así, porque ahí se va a descubrir todo. Tú acabas de decir que el problema de la energía eléctrica empieza a finales del gobierno de Balaguer. Entonces, sigue con Leonel Fernández y sigue con Hipólito. Pero recuérdate que quien aprobó todo eso contratos fue en el Congreso Nacional. Donde estaban los tres partidos. Exactamente. Entonces, no se le echa mano a Leonel Fernández porque le va a gritar, le van a echar mano a Balaguer. Entonces Hipólito fue a amarrar la chiva de Balaguer. Así que... Bueno, no a Balaguer quizás directamente, pero sí a una gente que está muy cerca de él. La clase política toda es culpable. Bueno, pero ahí es donde voy. Entonces yo pienso que este tipo de protesta debe darle resultado positivo al país, porque hacerla por hacerla, lo que se hace es desacreditar ese recurso, el legítimo del pueblo. No, fíjate que lo que hay hoy, nosotros estamos aquí manifestando nuestra protesta cotidiana, que no sé si escuchabas cuando decíamos que a pesar de que hoy es un día nacional de protesta, nosotros hemos venido protestando la política económica de este gobierno Día a día. desde que tenemos este programa y desde otros programas de televisión a donde concurríamos, como lo haces tú con frecuencia también. Por cierto, aprovechamos para ponerte este programa a la disposición. Claro, pero es donde yo entiendo que los grupos populares o el pueblo deben insistir, porque ese servicio de electricidad, que lo sufríamos antes los dominicanos, pero con gusto era nuestro. Ahora es impuesto y los beneficios de esos pagones se los llevan para afuera. Yo creo que donde se debe insistir finalmente para empezar a clarificar la situación es la revisión de los contratos, para que el pueblo entienda la complicidad de los tres partidos tradicionales. Estamos de acuerdo. Ahora, nosotros tenemos una posición más radical porque entendemos que lo que debe hacer el gobierno es sencillamente desconocer todo eso, apoderarse nuevamente del control del sistema eléctrico nacional, porque la ley orgánica de la Corporación Dominicana de Electricidad no ha sido derogada, darle los recursos necesarios y el apoyo logístico y la militarización si es necesario a las instalaciones eléctricas por todas partes, y después sentarse a pelear si es necesario en algún tribunal con estos salteadores que se les ha permitido ingresar al territorio dominicano. Pero mientras tanto, el sistema eléctrico nacional, que es un problema de seguridad nacional, tiene que volver a las manos del Estado, que no debió haber salido nunca de ahí, y además entonces atender a los demás aspectos, a las demás situaciones que deberán ser resueltas en su momento en la instancia que sea correspondiente. Pero no se puede soslayar más tiempo la responsabilidad del Estado. La prioridad fundamental es el rescate del sistema eléctrico nacional y volver otra vez, o mejor dicho, corregir todo aquello que estaba mal, para entonces apuntar hacia ese objetivo, que es darle a la nación un sistema eléctrico nacional estable, eficiente en términos de la energía que se provee y en cuanto al costo de esa energía. Mientras tanto, la revisión de los contratos puede permitir que todos estos señores que no han metido un centavo aquí se queden aquí. Y esa es una posibilidad que el pueblo dominicano no está en disposición de aceptar. Nos están haciendo señas de que se nos fue el tiempo ya. Entonces, señores, nos despedimos. Hasta mañana. Cerramos por el día de hoy. Lamentamos los que se hayan quedado en turno. Le pedimos excusas.
Y volveremos mañana si Dios quiere. Les habló Leopoldo Espaillat Anita. Y Roger Ogando, vamos a dar el tremendo espacio mañana también. Sí, hasta mañana. De lunes a viernes, de 11 a 12 meridiano, Agenda Nacional por Multimedio Teleradio América. 7 medios diferentes y un solo mensaje.